Saludos a la profesora Judita Torrealba, quien dicta la materia. Mi nombre es Carlos Praz, soy estudiante de Derecho y hoy les hablaré sobre el principio de autonomía de la voluntad de las partes en el marco de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Los puntos que tocaremos en esta exposición serán los aspectos generales, el alcance del principio de la autonomía, los antecedentes contemporáneos que existen de este principio, la concepción doctrinaria y el basamento legal. En primer lugar, cabe destacar que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes funciona como una fuente reguladora a la hora de establecer contratos de carácter comercial y en esta en el ámbito internacional. Y en esta exposición hablaremos sobre los principales tratados, convenios, acuerdos y textos que existen para regular, enmarcar y hacer cumplir este principio de derecho internacional. Los aspectos generales. En primer lugar, cabe destacar que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en términos puntuales, sobre todo el derecho internacional privado se enfrasca en regular o hace mayor énfasis en las relaciones que se establecen eh, entre los particulares de carácter privado, o sea, relaciones de carácter privadas, como por ejemplo una relación de carácter matrimonial o una relación de carácter comercial entre individuos de diversos estados. Y ante esa situación o en ese contexto, ante posibles confrontaciones de contenido que pudieran presentarse, el derecho internacional privado resalta la regla general del conflicto, que es la principal herramienta utilizada para resolver conflictos existentes entre leyes de un Estado y otro, de individuos que pertenecen o que establecieron un contrato y que pertenecen a diversos Estados. El alcance del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Se dice que en el derecho internacional este principio tiene un alcance dual o un alcance de dualidad, un alcance material y un alcance conflictual. El alcance material se refiere a que las partes de un contrato que se va a celebrar de carácter internacional tienen la autonomía de decidir el contenido de dicho contrato, y según ese contenido se deberá puntualizar las normas supletivas o las normas sustitutivas por los cuales dicho contrato se regirá. Y el alcance conflictual se refiere a la voluntad expresa de las partes de llegar a un consenso a la hora de celebrar un contrato para que puedan decidir qué ley o qué norma regulará dicho contrato. En la época contemporánea o en el derecho contemporáneo del derecho internacional privado, el principal o la raíz del principio de la autonomía de la voluntad de las partes se presentó en Francia, en la Corte de Casación francesa, en el año 1910, el 5 de diciembre, en el caso American Company Trade 5, el cual estableció que los contratos en cuanto a su formación se rigen por la ley que hayan escogido las partes. ¿Qué se refiere a esto? Que a la hora de celebrar un contrato, las partes quedan obligadas a establecer qué normativa o qué regulación se encargará de dirigir y de establecer los nexos causales que pudiesen presentarse en un conflicto a la hora de celebrar el contrato. En el momento de celebrar el contrato, las partes quedan obligadas. Concepción doctrinaria. De manera amplia, se destaca en el derecho internacional privado contemporáneo que en la actualidad las partes tienen voluntad para elegir qué ley va a normar o va a regular un contrato que se celebre entre individuos de diversos estados, lo que funciona como una garantía de seguridad jurídica a la hora de establecerse un desacuerdo entre las partes. ¿A qué se refiere esto? A que cuando exista una demanda
respecto a un incumplimiento, el juez, donde se suscite la demanda, debe basarse en lo que hayan consensuado las partes en el contrato lo que esté establecido en el contrato, la norma que se haya decidido que regulará el contrato, es por la cual el juez debe tomar una decisión. Esto tiene su base en el, el Ordinal 11 del Reglamento de Roma, el cual dicta que la libertad de las partes de elegir la ley aplicable deben constituir, que la libertad de las partes de elegir qué ley regulará el contrato debe constituir como una herramienta subsanatoria a la hora de presentarse un conflicto, una herramienta clave del sistema contractual. Basamento legal. Respecto al basamento legal, hablaré de los dos principales textos de carácter internacional jurídico por los cuales se fundamenta la existencia y la ejecución del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. El artículo 3 del Reglamento 593 del 17 de junio en el Parlamento Europeo del año 2008, el cual establece: la libertad de elección en un contrato se regirá por la ley consensuada por las partes. Esta debe manifestar de manera inequívoca los términos del contrato y podrán designar una ley a todo el contrato, solo una parte de ella. ¿A qué se refiere a esto? Que el derecho internacional privado da la posibilidad de que las partes que vayan a celebrar un contrato y pertenecen a diversos estados pueden normar o regular una parte del contrato según lo que establezca un determinado normamiento nacional de alguno de los estados, o todo el contrato se puede celebrar según un solo normamiento o por varios normamientos según las partes lo decidan. Y la Convención de México de 1994, en su artículo 7, establece que el contrato se rige por el derecho decidido y consensuado por las partes. ¿A qué se refiere esto? A que las partes quedan obligadas a decidir de manera exacta y puntual qué normas o qué reglamentos o qué ordenamiento jurídico regirán el contrato, para que a la hora de presentarse un conflicto, según la situación por la que se esté presentando el conflicto, un juez o la persona que respectivamente vaya a decidir de qué manera se va a resolver el conflicto tenga cómo fundamentar su decisión.